Muy buena tarde, chicos. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día de hoy en cuanto a la materia de transporte, obviamente transporte internacional, que tiene que ver con los medios de transporte en cuestión de las exportaciones e importaciones de mercancías. Eh, la clase anterior, pues se nos terminó el tiempo de sesión, ya se nos cortó automáticamente, pero vamos a empezar esta tercera y última sesión. ¿Alguien tiene, obviamente, lo que hemos estado comentando? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? De hecho, también tienen encargada una actividad en cuanto a la primera asignatura. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que tienen que estar realizando en la actividad esa también? ¿Dudas, comentarios? No, profe, ninguno. Ok, Hazael, muchas gracias. De la, de la actividad, es, es cualquier acontecimiento así de crisis. No acontecimiento, crisis. O sea, cada O sea, crisis, obviamente, algunas tienen nombre, algunas las renombran por año, pero nada más pongan ahí la crisis de los 90 o crisis de los ok, ok. tulipanes o algo así. ¿Sí? Sí, sí, ok. Ok, gracias, Santos. ¿Alguien más, chicos? ¿Dudas, comentarios? No, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, todos saben lo que tienen que estar cargando en sus actividades, no hay ninguna duda. Para que no les surjan dudas después de calificadas, esa es la cuestión, eso es lo que no queremos que pase. De hecho, pues como les digo, es algo muy sencillo. Las actividades es algo muy sencillo, muy práctico y rápido. Ok, entonces si no hay dudas, no hay comentarios, vamos a continuar. Estábamos comentando, obviamente, la cuestión de los medios de transporte, internacionalmente hablando, los tipos de transporte. De hecho, les encargué una actividad referente a esa cuestión de aduanas mexicanas y cuáles eran pues los medios de transporte que manejaban. Entonces, vimos varias cuestiones, sujetos del transporte internacional, sujetos del transporte marítimo, también vimos los sujetos del transporte por carretera, transporte ferroviario, transporte aéreo, los sujetos que involucran dentro de ese transporte. Y estábamos comentando la cuestión del transporte aéreo, qué características tiene. Pues obviamente de antemano sabemos que es más rápido al entregar, existe una penetración continental porque pues llegan a muchas partes del mundo, menor costo de embalaje, la puntualidad, obviamente tienen hora de salida y hora, en este caso, de llegada, también deben de respetarlos por tiempo y por la cuestión también de que no, eh, más que nada por las rutas aéreas, si no puedan en determinado momento cruzarse o chocar con otros, pues con otras rutas que estén manifestándose aéreamente, la cantidad de destinos, la seguridad en ese aspecto también. Pues no existe tantos robos en esa cuestión como puede ser a lo mejor en eh, vía terrestre, que es lo que donde más surge esa cuestión de los robos de las unidades también. Pues en barco, pues ni modo que se roben el barco, a veces la única posibilidad es que todavía
bueno, sí había en la parte de Somalia, pues piratas, pero es más difícil esa situación, y más cuando se está en aguas internacionales también. Hay robo hormiga en la cuestión marítima. El robo hormiga es cuando pues abren los contenedores y sacan eh, ciertas mercancías, y obviamente, y más que nada cuando la cuestión no es tanto comercial, sino la cuestión muchas veces es en volumen, que viene mucho volumen de mercancías, o la cuestión también de que hay personas que envían pues sus pertenencias de un país a otro, una ciudad a otra, y las envían a veces por barco, por contenedor, y hay robo hormiga por parte pues de personas que están trabajando en las aduanas, o los mismos aduanales, sí agarran, es verídico esa cuestión, pues sí agarran mercancías. Obviamente, pues de antemano saben que la mercancía viene asegurada. Cualquier cuestión que llegue a faltar, pues obviamente entra el seguro también como ende. De los principales productos cargados en esta cuestión del transporte aéreo, pues obviamente animales vivos, productos perecederos, mercancías frágiles, productos electrónicos en cuestión de telefonía, computadoras, etcétera, mercadería voluminosa, productos químicos, medicina, etcétera, etcétera. Algunos costos y cargos aeroportuarios, pues obviamente en lo que se tiene que pagar en determinado momento, pues es la cuestión de la estiva, la cuestión del almacenaje, la cuestión del control y manejo de carga, la desconsolidación, el manipuleo, la descarga también, el corte de guía, el flete aéreo. El flete aéreo es el precio que se paga el usuario por el transporte de las mercancías por vía aérea. Y obviamente pues hay varios tipos de flete en este tipo de transporte. El flete por carga general, fletes por clases de mercancías, los fletes por cargas específicas, fletes por unidades de transporte. Eso es en relación al transporte directamente aéreo. Obviamente tenemos características, principales productos cargados y algunos costos y tipos de flete que son los que involucran el transporte aéreo. Por otra parte, también tenemos el transporte marítimo. Algunas ventajas: son servicios regulares y son servicios eficientes. Es trato igualitario para los embarcadores. Obviamente, este gran volumen, el manejo de estas cargas, es muy económico en cuestión de fletes también. Algunas desventajas: pues la lentitud del transporte, pues es más rápido la cuestión aérea. El barco es más lento en llegar a destinos, llega a pocos puntos, no en todos lados, pues obviamente hay puertos, entonces llega a los puertos, y de ahí, si tiene que trasladarse, pues utilizarán vía terrestre o vía ferroviaria también para llegar a otros puntos más internos de algún país, en este caso. Y también, obviamente, depende de otros transportes, como se los comenté. Llegan al puerto, y del puerto, pues obviamente la mercancía, si no es puerto de destino, si directamente va a esa ciudad o a ese puerto, pues obviamente si tiene otro destino en el interior de algún país, pues tiene que trasladar vía obviamente terrestre o vía ferroviaria en ese aspecto también. Entonces, por eso esas son de las ventajas, pero pues a comparación, pues es más, tiene menor costo a comparación del aéreo también, y obviamente, pues obviamente carga más que un avión en determinado momento, pues es más volumen lo que tiende a cargar que en determinado momento pues un transporte aéreo. Tenemos el transporte terrestre, obviamente es camión, puerta a puerta, limitado por la geografía. También hay lugares donde pues, normalmente no se puede acceder por parte de un camión, un tráiler. Entonces tiene que variar, y más que nada cuando son zonas eh, muy aisladas de los puntos urbanos. De hecho, no sé si recuerdan, había un programa en History Channel en cuestión precisamente de este tema de transporte terrestre, y contrataban obviamente
conductores de Estados Unidos y iban a rutas muy extremas, más que nada en países andinos, Perú, obviamente Bolivia y esos países que están en la cordillera de los Andes, donde tenían que, si eran muy buenos, pues obviamente tenían que transportar y pasar por sierras y veredas muy estrechas y inclemencias del tiempo también, una parte para acá y también iban a la parte de Alaska, nevando, obviamente en condiciones extremas. Entonces, obviamente por eso dice que es limitado, obviamente también por la geografía en esa cuestión. Es relativamente rápido, pues sí, por la cuestión de las carreteras también. Sí, obviamente no está limitado por la cuestión geográfica, debe ser rápido esa cuestión. Y obviamente pues es muy versátil. En determinado momento pues puede ser un camión en la cuestión de transporte, un tráiler, transportar contenedor, y si no, pues obviamente la mercancía se ve manipulada, se descarga y se mete a otro tipo de transporte, a lo mejor más pequeño, que genere más redituabilidad en el momento de traslado de la mercancía, también más que nada por el peso muchas veces. Es relativamente rápido siempre y cuando pues cumpla con las cuestiones de que haya autopistas, carreteras, un medio de acceso directo hacia el lugar de destino también. De ahí en fuera, pues obviamente como lo vemos, si impide la situación geográfica, pues va a tardar en trasladarse también en esa cuestión, va a llegar obviamente un poquito más retardado, si hay accesibilidad, si no, pues se buscarán los medios adecuados. Hay en otros lados que también se va por avionetas o helicópteros, también se pueden entregar, pero pues obviamente va a mermar el volumen de carga de esas unidades. Transporte terrestre también puede ser por tren, también se maneja esa cuestión. Obviamente grandes volúmenes, es relativamente más lento y está limitado a la red ferroviaria. Les comentaba anteriormente, pues una de las cuestiones como que se tiene en el proyecto del Tren Maya es precisamente esta cuestión. Esta cuestión, obviamente, la cuestión del transporte terrestre, pues es más barato y más si es por vía ferroviaria en tren, es más barato en determinado momento y buscan que sea más barato el proyecto este que pasarlo directamente por el canal de Panamá. Entonces, por pasarlo por el estrecho de Tehuantepec y que sea que llegue a un puerto, obviamente, del Golfo de México, alguno de los puertos, de hecho, ya esos puertos que están contemplando que estén, contemplando que pase el tren Maya, la vía en este caso, los puertos aledaños a esa cuestión, pues ya los están ampliando para recibir más embarcaciones y más volumen de carga también. Entonces, de ahí la cuestión primordial es que se transporte vía eh, ferroviaria hacia otro punto de destino al otro lado, pues obviamente del Golfo, la cuestión del océano, y que obviamente pues sea más barato esa redituabilidad, en lugar de ir a dar la vuelta primero pues hasta Panamá y pagar obviamente la cuota que se paga por transitar el canal de Panamá. Entonces, esa es la iniciativa. Eh, eh, Desde mi punto de vista es viable, es válido esa cuestión, siendo que sea bien encaminada, obviamente. Y por eso en determinada situación se le ha criticado al presidente que esté desviando una mayor cantidad de recursos, obviamente los recursos en cuanto a recursos públicos del país, para sufragar ese proyecto. En parte se ha visto detenido también por la cuestión de que pues obviamente atraviesa o dificulta algunos ecosistemas y en determinado momento eh, puede afectar obviamente la cuestión ecológica de las diversas áreas, pero pues, obviamente la cuestión de la infraestructura, tecnología, la cuestión del desarrollo industrial, pues obviamente tiene
tiene que tener algunas consecuencias en su momento para desarrollarnos económicamente como país. Si se llega a dar, pues obviamente va a traer una derrama económica suficiente, redituable a esa zona y obviamente a nuestro país como tal. También aparte de estos transportes existe el transporte multimodal. Nos dice que ese tipo de transporte es efectuado por dos o más medios de transporte y se realiza como una sola operación, amparada en un único documento de embarque y bajo una sola responsabilidad durante todo el trayecto. Dice, el operador de transporte multimodal será responsable de las acciones y omisiones de sus empleados o agentes en el ejercicio de sus funciones o de las de cualquier otra persona o cuyos servicios recurra para el cumplimiento del contrato, como si esas acciones u omisiones fuesen propias. Dice, el operador de transporte multimodal es responsable de los daños y perjuicios resultantes de la pérdida o el deterioro de las mercancías, así como el retraso en la entrega. Si el hecho que causó la pérdida, dice el deterioro o el retraso en la entrega se produjo cuando las mercancías estaban bajo su custodia, a menos que pruebe él, pues obviamente lo contrario, dice sus empleados o agentes o cualquier otra de las personas cuyos servicios haya recurrido para el cumplimiento del contrato, adoptaron todas las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho o sus consecuencias, pues, robo, peca, en este caso, pues lo que se puede más acentuar en esta cuestión es robo. Si se, hoy en día, pues, por ejemplo, la cuestión del transporte terrestre está siendo monitoreado vía satelital y obviamente deben de cumplir el operador, obviamente, tiempos. Obviamente se le va monitoreando, hay zonas de riesgo donde no deben de pararse, obviamente tiene que ver esta cuestión, si se toman todas las medidas adecuadas y aún así se sufre algún percance, pues obviamente no se le va a hacer amputable directamente a la compañía de transporte. ¿Por qué? Pues en determinado momento no tiene nada que ver si entrega en tiempo y en forma la carga, obviamente sana, es debido a lo mejor cualquier cuestión se dio en la cuestión en los recintos fiscales, alguna pérdida, a lo mejor un momento de la compañía que está descargando o que está obviamente cargando o alguna cuestión, les decía, en los recintos fiscales que se llega a averiar un tipo de maquinaria o robo de mercancía, pues ya no va a depender directamente del operador del transporte. Decía, siempre están siendo monitoreados esta cuestión vía satelital. Hay compañías que se dedican a esa cuestión ya actualmente. Ya no es como anteriormente que pues, salía el operador en su tráiler y pues eran por CBs donde se comunicaban con los radios, esos que se manejaban anteriormente, pues obviamente hoy no, hoy pues ya tienen GPS y ya se están monitoreando satelitalmente dónde va toda la ruta, dónde se paran. Hay determinadas, les decían, determinadas eh, rutas que tienen lugares donde no se deben de parar por cierta peligrosidad, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones que hoy deben de salvaguardar, pues también la integridad de los operadores, como también salvaguardar la mercancía que se esté manipulando en su momento, porque pues había pérdidas en este caso, como quiera las mercancías pues están aseguradas, pero no por ende siempre no se busca que no se lleve un control de esa situación y que no se lleve un eh, adecuado manejo en tiempos y que no se retarde también la entrega de dichas mercancías. Y cualquier anomalidad, pues obviamente las unidades son monitoreadas, tienen alarmas, obviamente, donde les van indicando si en caso de robo, extravío o algún accidente, les van indicando dónde se quedó para obviamente acudir, pues en este caso para acudir y determinar o establecer cuál fue el motivo del percance en determinadas situaciones. ¿Cuál es la ventaja del transporte multimodal? Pues obviamente hay ventajas generales como la descongestión de los puertos marítimos, menores costos
en el control de las mercancías, mayor seguridad en este caso del recaudo de los tributos, autocontrol del contrabando, reducción en costos de recaudos de tributo aduanero también, mayor competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales, menores precios de las mercancías importadas y pues obviamente hay una cadena de transporte multimodal que es la que sigue, punto de partida, punto de tránsito, por ejemplo, punto de partida carretero, punto de tránsito, después puede ser la cuestión marítima, punto de tránsito 2, cuestión ferroviaria también, punto de tránsito tercero, cuestión aérea, punto de tránsito cuarto, carretero, hasta llegar a un destino final. Entonces, pues obviamente se pueden mezclar diferentes formas en la que se puede transportar la mercancía. Obviamente, pues a lo mejor no es puerto, pues a lo mejor es una cuestión interna del país, se va a transportar por vía terrestre, después de ahí llega al puerto, a lo mejor de un puerto, pues obviamente ya de ahí a lo mejor existe una vía ferroviaria y después de la vía ferroviaria a lo mejor llega a otro destino que únicamente y exclusivamente para llegar a su destino final tiene que ir por avión, pues obviamente se transporta por avión, llega a otro punto y para llegar al punto final pues se va a transportar vía terrestre nuevamente, que es lo que se trata de implementar aquí en la cuestión del Tren Maya, que llegue por buque, ahí no se estandarizaría en esa cuestión, que llegue por buque a un puerto del Golfo, en esa parte de Campeche, Chiapas, Tabasco, toda esa área, Veracruz, entonces que llegue por buque y de ahí se mande por vía ferroviaria, pues obviamente hacia el otro extremo, porque obviamente va a cruzar el istmo de Tehuantepec y que de ahí, pues obviamente se vuelva a transportar en este caso por buque o se implemente también, no sabemos a ciencia cierta todavía si se va a implementar otra cuestión para la movilización en cuanto que llegue a otro aeropuerto y de ahí pueda eh, también partir o simplemente va a ser vía ferroviaria, obviamente vinculando puertos a puertos para obviamente no tener que pasar por el canal de Panamá en determinado momento. Pero esta es la cuestión, se pueden mezclar varios tipos de transporte, por eso se le denomina transporte multimodal. Dice que para el operador de transporte multimodal y el transportador, o sea, ¿qué es lo que deben de recurrir? Obviamente deben de programar las actividades como tal, desde que parten, desde el punto de partida hasta el punto de destino final, obviamente teniendo en cuenta, implementando, si tiene varios puntos intermedios, varios puntos de destino intermedios antes de llegar al punto de destino final. Deben de programarse las actividades, obviamente debe haber un control de la carga de compensación, la carga debe estar bien estivada para evitar cualquier siniestro, la programación del uso de vehículos de los transportes, obviamente una vez que llegue la carga a un pues destino, a una cuestión donde se va a transportar nuevamente la mercancía, se debe programar obviamente la llegada de cada uno de los transportes necesarios y la salida de los que se vayan a estar utilizando. Obviamente la cuestión de la programación de ingresos, el reconocimiento del documento de transporte multimodal como el documento aduanero, que todo debe ir en regla, el tratamiento preferencial en aduanas de ingreso y de paso también, porque pues obviamente todo va con el mismo documento, por eso se le está denominando transporte multimodal, perdón, y obviamente para que no pierda pues tiempo en esa cuestión de transportar. De hecho, comentamos en algunas otras materias cómo en determinado momento podemos ser partícipes, ser miembros de algunas de las asociaciones también de exportación e importaciones de mercancía, para que no en cada aduana, pues obviamente nos estén parando con la misma cuestión, que nos estén checando la mercancía, una vez pues, obviamente que ya llegó a una aduana, obviamente ya se verificó y pues nos dan ese beneficio también el transporte multimodal, que no nos estén checando en cada aduana que vamos a tener acceso. Entonces, por eso dice esa cuestión
obviamente el tratamiento preferencial en aduanas de ingreso y de paso. La carga amparada por un documento de transporte multimodal debe ser autorizada para continuar viaje el mismo día que se solicita. Entonces, esas son de las ventajas que tiene esta cuestión del transporte multimodal. Ok, para el usuario, ¿qué es lo que representa? Menores costos en operación total del transporte, menores tiempos de viaje, programación de los despachos y tiempos de viaje, programación de inventarios, certeza en el cumplimiento de la operación, tener un solo interlocutor con responsabilidad total, porque pues, es una sola persona la que se está encargando, en este caso, de la transportación de la mercancía. Él se hace responsable de todos los transportes que en determinado momento se tengan que estar utilizando para que el destino llegue la mercancía llegue a puerto de destino o en este caso a buen puerto, al destino final. La atención técnica del manejo de la carga también va por ende de una sola persona encargada, es la responsabilidad de él. Si cuantas veces se tenga que volver a cargar y descargar, pues obviamente va de acuerdo a la persona a cargo de la transportación. Menores riesgos de pérdida por saqueo o por robo, porque pues obviamente se está monitoreando en cada punto pues, la cuestión esa de la carga y también la cuestión de capacitación, de negociación ante los grandes generadores en su debido momento. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos, o algún comentario respecto a estos temas que hemos estado conversando o algo que quieran aportar a estos mismos temas? No, profe. No, profe. Ok, gracias. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿A excepción de sus compañeras? No, profe. Ok, No, profe. ok, correcto. Muchas gracias. Entonces, continuamos. En cuestión de otro tema importante, en la cuestión de los envases y la cuestión de embalajes, sabemos de antemano que pues, la mercancía no va suelta en esa cuestión, obviamente debe ir en envases y embalajes también. ¿A qué nos referimos con la cuestión del envase, perdón? Su función principal es dosificar la mercancía para su venta y obviamente la secundaria pues es la cuestión de protegerla. Y en la cuestión del embalaje, pues su objetivo es proteger la mercancía durante el transporte, en este caso, la cual debe ser inalterable, no se debe alterar la cuestión del embalaje de la mercancía, debe facilitar el manejo con medios normales, o sea, no van envases sueltos, obviamente esos envases obviamente van por medio de un embalaje previsto para que no surta ninguna controversia, no, la mercancía no se pueda dañar también. Entonces, pues eso nos facilita el manejo con medios normales, va a equilibrar el precio y la calidad de la protección también. Pues en determinado momento, si la mercancía va suelta, puede sufrir algún daño y eso pues va a repercutir en costos, obviamente. Y si va bien cubierta, pues obviamente tanto en envase como en embalaje, pues obviamente eh, lleva mayor protección, no puede surtir alguna anomalía en determinados momentos, no se ve inalterada tampoco. Y obviamente pues también se protege, es más fácil que haya robo hormiga si la mercancía va suelta, si van sueltos los envases y no lleva su embalaje, entonces como embalaje, pues obviamente se cubre esa particularidad del robo hormiga también. Obviamente también facilita la inspección aduanera, lleva una contabilización también, obviamente cantidad llevan la cuestión de paletas, etcétera, etcétera. Disminuye los riesgos para las personas en lugar de estar descargando mercancías individuales, pues obviamente descargan ya mercancía embalaje continuo. Nos dice que entre los embalajes más utilizados en el transporte merecen especial atención la cuestión de la paleta o la plataforma de carga
y la cuestión del contenedor, que es cajón de dimensiones normalizadas de carácter permanente, y obviamente son más fácil de manipular, de llenar y de vaciar, y los usos más frecuentes son el de 20 pies y el de 40, y es lo que más se utiliza, el de 20 pies, pues, en la cuestión de, dependiendo obviamente del tamaño de la mercancía. Obviamente es lo que se va a transportar también, el espacio y obviamente pues el medio de transporte marítimo, aéreo, perdón, ferroviario, terrestre. Entonces es la disponibilidad de los vehículos que tengamos a disposición en la medio de transporte en esta cuestión. Si a lo mejor no se lleva en contenedor, a lo mejor se lleva en paleta, pues obviamente por la misma cuestión de la dificultad, a lo mejor del terreno, o en la cuestión de que es más, obviamente no es tan accesible hacia donde lo vamos a llevar, pues también en la cuestión de tipo de embalajes que vayamos a utilizar en determinado momento. Va a depender de la mercancía, del producto, del artículo que vamos a transportar, en qué lo vayamos a transportar también y hacia a qué destino vayamos a llegar también. Ahí es donde el costo también tiene que implorar en esa cuestión para saber qué tipo de embalaje en determinado momento vamos a utilizar. Uno de ellos, pues obviamente como lo mencionamos, son los contenedores. Dice que desde el origen del contenedor nació como el semi de un camión sin ruedas, pues, es esencial esa cuestión. Dice, hasta nuestros días, pues obviamente existe gran variedad, tamaños, usos y aplicaciones y son casi innumerables las cuestiones pues, de diferentes tipos de contenedores que existen también. Eh, Tenemos desde los más, obviamente, cuestión más indispensables, otros que traen cámara de congelación, otros que vienen para salvaguardar eh, cuestiones cuestiones de sustancias químicas también. Pues obviamente, les digo, dependiendo de la mercancía, es el tipo de contenedor que se va a utilizar en determinado momento. Nos dice que el elemento en común para todos ellos, en este caso, son los esquineros, son los 8 elementos prismáticos con aberturas que les permiten el manipuleo y su fijación a los equipos de transporte, así como su apilado con otros contenedores, ya sea en tierra como a bordo de buques. Y es lo que yo les mencionaba. Pues de hecho, les mencioné cómo, en este caso, eh, cómo se llevan en sus 4 esquinas, obviamente también dependiendo de la magnitud del contenedor, cómo en determinado momento pues llegan a cargarse también, llegan a subirse, sus 4 esquinas pues llevan unas aberturas, que es lo que les permite que se manipule en determinado momento el contenedor para, pues por medio de una grúa, poderlos manipular también y obviamente pues que se puedan fijar, apilar hacia otros contenedores que embonen perfectamente obviamente esas aberturas que lleguen a embonar para que no tengan eh, un movimiento en determinado caso. También obviamente cuando se suben directamente al transporte, en este caso los camiones, pues obviamente se sujeten de ahí para que en determinado momento el contenedor no se mueva o no se llegue a sufrir algún averío, que se llegue a zafar de la unidad en determinado momento también. Por eso son las aberturas. Al momento de subir, pues hay grúas que tienen como un tipo manoplas, pero otras tienen ese tipo gancho. Entonces, esas aperturas permiten manipular el contenedor para abajo. Descarga o carga los diferentes, pues tanto en barco como en este caso, pues también se descarga directamente a los camiones para su mejor traslado y más fácil acceso a los recintos fiscales.
Tenemos la manipulación, la estiva y el almacenamiento. Nos dice que la manipulación, el objetivo es que la mercancía sea manejada adecuadamente en función de la unidad de carga y que se utilice o del tipo de producto que se trate. Eso es en cuanto a la manipulación. Obviamente, cada carga debe de ir especificada en el pedimento qué tipo de carga es, obviamente, y que en determinado momento si es alguna sustancia peligrosa también, si la mercancía se debe pues obviamente no se pueden meter tantas estivas porque pues es frágil. Obviamente, pues esta manipulación va a depender del tipo de producto que en determinado momento se esté trasladando también y debe de ir especificado cómo se debe manipular. Otra cuestión es la estiva, nos dice que su finalidad es la colocación correcta de la mercancía en el interior del vehículo de transporte y para ello es necesario evitar daños a vehículo y mercancía, disminuir las remociones de carga en las sucesivas paradas, aumentar la seguridad en esta cuestión en el trincado, aprovechar bien el espacio con un coeficiente de estiva. O sea, obviamente tiene que ir acomodada toda la mercancía. Tratar de disminuir esa cuestión de la pérdida de tiempo en la carga y descarga si así se amerita. Obviamente si hay varios traslados o hay varios puntos de entrega también para evitar daños al vehículo y también tanto a la mercancía, por eso se debe de estivar. Obviamente en cuestión de almacenamiento, pues nos dice que todo tipo de transporte de mercancías va a implicar almacenamiento. Almacenamientos son más o menos largos, por ello debe tenerse presente que el almacenaje es un costo adicional. Dice, si es prolongado, los riesgos obviamente aumentan una vez que estén en un recinto fiscal también, pues obviamente los riesgos aumentan porque por algún desperfecto, a lo mejor por cuestiones de clima, cuestiones de robo, etcétera, etcétera. Por eso nos dicen que entre más dure la mercancía en un recinto fiscal, pues obviamente que esté almacenada, pues más riesgos tiene, porque pues obviamente no es la única mercancía que en determinado momento debe estar en un almacenaje. Hay muchas mercancías y obviamente, obviamente hay descarga, carga, hay movimientos en esa cuestión de los almacenes. Se puede golpear muchas veces cierta mercancía o dado caso que por la misma manipulación, pues obviamente los montacarguistas tienen algún pues errores y pueden dañar la mercancía, se les puede cargar alguna estiva, caer en una estiva y dañar otra mercancía que obviamente esté en el mismo almacén. Por eso dicen que es más riesgos. En determinado momento es más tiempo el que estén las mercancías en determinado recinto fiscal o en determinado almacén. Obviamente no pueden dejarse al intemperie, deben de estar salvaguardadas porque pues obviamente muchas deben de tener en este caso unos cuidados necesarios. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta tercera sesión. No sé si hay alguna duda, algún comentario. No, profe. Ok, si no hay dudas, comentarios, nos veríamos la próxima semana. Estén pendientes de su Classroom para alguna actividad o una No, tarea que se les esté cargando de favor para en que este momento obviamente, no hay. ok, muchas gracias, para que estén entregando en tiempo y en forma. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan teniendo una excelente semana. Muchas gracias, chicos. Gracias, igualmente. Gracias, profe, Gracias. igualmente. Gracias. Nos vemos el próximo lunes, chicos.